Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la clase que corresponde al día de hoy. Vamos a hacer un repaso en cuanto a, unos repasos, sino les voy a dar algunos artículos que todavía quedan pendientes de verificar relacionados a la ley de armas y municiones. Y de esa cuenta, pues por favor tomen nota de los artículos, ustedes los leen y de esa cuenta, pues si tienen alguna duda en la próxima clase, ustedes lo pueden preguntar. Por favor, hay que leer el artículo 40, que ya hablábamos de la promoción y fomento, el artículo 41, el artículo 42, el artículo 43, el artículo 44, el artículo 45, el artículo 46, el artículo 47, el artículo 48, artículo 49, artículo 50, artículo 51, artículo 52, artículo 53 y esto es de la ley contra la narcoactividad. Por favor, los leen y si tienen alguna duda, como les he dicho, pues me preguntan y con gusto vamos a resolverlas si se diera el caso. Vamos a ver la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley pues es una ley nueva, en la cual pues ustedes habrán escuchado ya hablar de esa ley. Es el decreto número 22-2008. De este tema hay mucho de qué hablar, de qué platicar, tomando en cuenta que, como repito, surge como consecuencia de esa desigualdad de poder que ha existido a lo largo de la historia, no solo en Guatemala, sino en la sociedad en sí, en todo el mundo. Y de esa cuenta, pues, surge esta protección a la mujer, y a través de la Organización de las Naciones Unidas se crean dos convenios, que es el convenio de Belém do Pará, así se llama, Belém do Pará, y el otro se llama la CEDAW. Estos dos convenios son en materia internacional relacionados a la protección de la mujer, en los cuales pues Guatemala es parte, es decir, Guatemala firma esos convenios, y como yo se los he explicado, que cuando un país es parte de un convenio internacional, como los dos que les he mencionado, pues los países parte o que firman los convenios quedan en la obligación de crear su propia norma interna que le dé vida a esos convenios. Y de esa cuenta es que surge entonces la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, como ya repetí, o ya dije, el decreto 22-2008. De esa cuenta es que vamos a ver de cierta manera qué es lo que se sanciona y qué son las definiciones en cuanto a lo que regula el artículo 3 de la citada ley. Voy a ir explicándolo para que vayamos teniendo la idea o sepamos qué protege esta legislación. Recordemos que esta es una ley especial, en la cual pues aquí prevalece, como lo hemos dicho, la ley especial siempre prevalece sobre la ley ordinaria, que en este caso sería el Código Penal. Es más, surge esta ley porque, si bien es cierto, existe la ley de violencia intrafamiliar, pero esta ley solo relaciona o regula esa violencia entre la familia, tanto entre cónyuge o esposo y esposa y el núcleo familiar.
Entonces surge la ley contra el femicidio directamente como una ley especial que protege directamente a la mujer. Pues aquí habrán comentarios, habrán algunas discrepancias, habrá alguna situación en la cual pues ustedes, hombres que reciben esta clase, pues dirán que no comparten esta ley. Las mujeres pues ellas dicen, bueno, tenemos una ley que nos protege, y de esa cuenta pues esa es la idea, conocer el contenido de la ley, cuáles son esas conductas que se tipifican como delito, y que lógicamente el único sujeto activo en este caso aquí es el hombre. Es un sujeto activo especial porque solamente es el hombre. Dentro de las definiciones, ustedes cuando escuchen la clase pues tengan su ley a la mano, o posteriormente ustedes van analizando cada una de las definiciones y los artículos que yo voy a ir citando. Y dice que el acceso a la información es el inciso A, o sea, para los efectos de esta ley se entiende por acceso a la información. Bueno, este es un derecho que tiene la mujer víctima, por supuesto, una mujer víctima de violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica, o violencia sexual, o violencia económica, a recibir información y a asesoramiento adecuado a su situación personal, a lo que ella está viviendo. ¿Quiénes son los encargados de prestarle esta información y este servicio a las mujeres víctimas? Pues son las instituciones u organismos que disponen y que tienen la competencia, tanto en materia pública como privada, de trasladar o darle esa información a la mujer víctima en cuanto al derecho que ella tiene y que están regulados en esta ley, relativos a su protección y a la seguridad y los derechos que ella puede ejercer o hacer valer al momento de ser víctima de una violencia de las que ya indiqué. Y de esa cuenta poder ella recibir el apoyo y esa recuperación integral a la cual tiene derecho y que la legislación o esta ley le garantiza. El ámbito privado, ¿qué comprende? Bueno, todos ya sabemos cuál es el ámbito privado. En el caso de esta ley, se refiere a aquellas relaciones interpersonales domésticas, es decir, que se dan en la casa, en el hogar. Familiares, abarcamos aquí el grupo de familia, no necesariamente que vivan en ese núcleo familiar directamente, bajo el mismo techo, sino se refiere a familiares que estén separados, pero que haya un vínculo, que se pueda probar ese parentesco, o en aquellas relaciones de confianza, donde se pueden cometer cualquiera de estos hechos de violencia en contra de la mujer. Especialmente aquí ya nos dice cuando el agresor pues es el cónyuge, es decir, el esposo o el excónyuge, es decir, que ya están separados, divorciados, pero que se puede dar siempre esa violencia. Puede ser el conviviente, aquella persona que que convive con su mujer o con la mujer, pero que no se ha casado, pero aún así pues hay una relación y a lo mejor hasta hay hijos de por medio. O puede ser aquel que ya se separó también, ex conviviente, que le dice la ley, que ya no tienen una relación, pero por el hecho de haber sido su conviviente también está dentro de ese ámbito privado. O aquella persona con la cual la víctima, mujer víctima, haya tenido hijos, o aún así no haya tenido hijos, pero que se pueda probar que hubo una relación entre ambas personas. O en aquellos casos, cuando el agresor sea el novio, es decir, todavía no se ha consumado una relación, sino solamente está en un noviazgo. Allí también estamos ya dentro del ámbito privado. O aquel que dejó de ser novio, es decir, lo que le llamamos nosotros exnovio,
también está dentro del ámbito privado y no puede violentar a la mujer por el hecho de haber sido su novia. O también vayamos aquí a los parientes de la víctima. Cualquier pariente, como dije, que siempre esté dentro de los grados de ley. Este pariente tiene que ser hombre, como les he dicho, porque es el sujeto activo especial. En este ámbito privado también se incluyen aquellas relaciones que se dan entre el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, novio o exnovio de una mujer con las hijas de esta. Entonces, hablamos de una relación totalmente dentro del ámbito privado. ¿Qué comprende el ámbito público? Porque también la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer también regula el ámbito público. Y no es más que aquellas relaciones interpersonales que se dan o que tienen lugar en la comunidad, es decir, donde usted vive, en el entorno social donde usted vive, y que incluye el ámbito que puede ser social, es decir, en una actividad social se puede dar este tipo de violencia contra la mujer, es el ámbito público. Puede ser también a nivel laboral, una relación laboral entre patrono, trabajadora o dentro de los mismos niveles, trabajador-trabajadora. También puede ser dentro del ámbito educativo, esa relación que se da en las aulas, en este caso, pues universitarias, son escuelas de diversificado, sea entre compañeros alumnos, estudiantes o entre catedráticos y alumnas. Estamos hablando dentro del ámbito educativo. También viene dentro del ámbito religioso, hablando del ámbito público, aquella relación que se da en el ámbito religioso y que se puede dar dentro de los mismos feligreses entre hombre y mujer que asista a una iglesia o entre quien tiene el uso de la palabra, es decir, quien tiene la facultad de dar el servicio religioso hacia el creyente. Siempre hablamos dentro de una relación hombre-mujer. O también puede darse dentro de cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado. Es decir, entonces que el ámbito público es amplio, siempre y cuando que no haya una relación de parentesco o, como ya lo expliqué, en el ámbito privado. Todo lo demás es ámbito público. También tenemos, o nos dice dentro de las definiciones del artículo 3, de una asistencia integral en el inciso D. Es decir, que la mujer víctima de violencia, ya sea sus hijos o sus descendientes, hijos o hijas, tienen derecho a la atención, a una atención médica, a una atención psicológica, a una atención social, de emergencia, de apoyo, de refugio, así como de recuperación. En Guatemala, pues hay ya instituciones en las cuales a la mujer víctima, pues se le tiene que dar este tipo de apoyo. Imagínense ustedes, a las 10, 11 de la noche, llega el conviviente, el exconviviente, el cónyuge, el excónyuge, un pariente dentro de los grados de ley, papá, hermano, por ejemplo, el papá, el hermano, un tío, qué sé yo, y la mujer es víctima de una agresión o de una violencia física o psicológica, pues ella tendrá que huir, tendrá que salir de la casa en prevención de que pase o sucedan cosas más graves. Y dentro de esa huida, dentro de esa búsqueda de auxilio, pues a veces si son niños pequeños, los cargan con ellos, o sea, se los llevan. Ese tipo de personas hay que darles atención inmediata, esa atención integral de emergencia, porque ella va a buscar el auxilio, lógicamente, inmediato de la autoridad. Y la autoridad tiene que tener un lugar donde esta persona va a ir a pasar la noche. No puede quedarse en la calle.
ella y si es posible los hijos si es que van con ella. Entonces, eso se refiere a la asistencia integral. Les decía yo que tiene ella derecho inmediatamente a una atención médica por si ha sido víctima de violencia física o agredida físicamente, o puede ser psicológica si solo ha sido directamente una agresión de tipo verbal, como decimos. Ese apoyo social tiene que ser rápido y lógicamente hay que asesorar a la mujer víctima en cuanto a las facultades que la ley le da, esta ley contra el femicidio. Es decir, ese asesoramiento legal que ella tiene el derecho de reclamar esos derechos que le asisten como mujer. Apoyarlo también en su momento, dice, a una formación e inserción laboral. Y lógicamente, pues si hablamos de personas que no hablan el idioma español, sino un idioma, pues así lo dice la ley, ¿verdad? Un idioma, lo que nosotros decimos una lengua, o lo que decimos otro tipo de idioma que hablen, ya sé que chica, chiquel, sutuil, mam, de los 22 idiomas que hay en Guatemala, pues tiene derecho a proveérsele un intérprete que hable su mismo idioma para que ella pueda expresarse y pueda entender los derechos que se le está explicando a esa reclamación que puede hacer ante las autoridades de los derechos que le han sido violentados. En el inciso E encontramos una definición de femicidio. Bueno, eso ya todos hemos escuchado. Dice que es la muerte violenta de una mujer. Esa muerte violenta de la mujer debe ser ocasionada en el contexto de estas relaciones desiguales de poder. Eso ya está demostrado en esas relaciones desiguales de poder que se da siempre entre el hombre y la mujer, o entre hombres y mujeres, en el ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Entonces, aquí siempre se ha discutido en algunos momentos porque dice muerte violenta de una mujer. Entonces, en un principio se decía que si era una niña, entonces era mujer, o era niña, o es homicidio, o es parricidio, o es un femicidio, porque ahí nos vamos a jugar la ley de la niñez y adolescencia en conflictos con la ley penal, que dice que se consideran niños a todas aquellas personas o mujeres desde 0 días hasta los 13 años de edad. De los 13 años de edad, la ley ya la tipifica o la regula como adolescente, y de 18 años en adelante, mujer. Pero entonces, aquí lo importante es analizar el término de femicidio, y cuando hablamos de muerte violenta de una mujer, pues se sobreentiende que hablamos de una persona ya en el ejercicio o en el pleno ejercicio ya de sus derechos, es decir, en aquella facultad o la facilidad que tiene ella de poderse, en ese contexto, ya hay una relación desigual de poder entre hombres y mujeres, porque una niña no tiene, es imposible que pueda tener la facultad o la fuerza, por decir así, de poder defenderse del agresor. Entonces aquí hablamos directamente ya de personas adolescentes a mujeres. Más adelante vamos a ver ya directamente qué es el femicidio. Aquí se lo voy dando definiciones que tiene el artículo 3 de la ley contra el femicidio. Misoginia. ¿Qué es la misoginia? Ustedes ya han escuchado esa palabra. En la ley contra el femicidio nos dice que es un desprecio, es un odio, es una subestimación
a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Eso se llama misoginia. Va directamente enfocado al término de ese desprecio, ese menosprecio, ese sufrimiento, ese odio, esa marginación que tiene la mujer, o que se le da a la mujer o se le hace a la mujer solo por el hecho de ser mujer. También están las relaciones de poder. ¿Cuáles son estas relaciones de poder? Ustedes lo entienden muy bien, hombres y mujeres. Son no más que aquellas manifestaciones que tiene el hombre de control o dominio y que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. Es decir, esa relación de poder que quiere mantener el hombre sobre la mujer, teniendo el control sobre ella o el de control de ella, o el dominio, que es lo mismo, que para hacer algo tiene que ser autorizado por el marido, por el cónyuge o por el conviviente. No puede ella tener la facultad de disponer, hacer valer sus derechos ella, sino previo contar con la autorización o haberle informado, en este caso, a su pareja, al hombre. Entonces, esa es una relación de poder. Eso es lo que esta ley viene a regular, que esto ya no se siga violentando, que ese derecho a la mujer ya no se le siga menoscabando. Ella tiene esas facultades de poder decidir, y lo vamos a ir viendo adelante conforme la explicación, sin que le sean violentados sus derechos. El resarcimiento que tiene la mujer víctima. Aquí también que esto se entiende por aquel conjunto de medidas que van dirigidas a aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraba antes de haberse producido el hecho delictivo. Es decir, que cuando la mujer es víctima de violencia física o psicológica o sexual, cuando hablamos del resarcimiento a la víctima, lo que se pretende es poder restablecer ese daño que ya sufrió la víctima, ese daño provocado como consecuencia de esa violencia, y de cierta manera, a través de ese tratamiento médico o psicológico, lo que se pretende es que la víctima pueda recuperar y volver a estar en esa capacidad de, o como se encontraba antes de haber sido o de haberse producido el delito o el hecho por el cual ella fue violentada. Este resarcimiento caracteriza o se refiere a esa integridad y lógicamente esa indemnización de carácter económico que se puede dar en un momento determinado. Va al médico, tiene que gastar, consulta, medicina, pues esas consecuencias, ese gasto que ella no tenía necesidad de hacerlo, pues tiene que ser resarcido económicamente por parte del agresor. Y no, es más, la víctima tiene derecho a dotarla de una reparación médico, psicológica, moral y social, como les estaba explicando. ¿Qué es víctima? Estoy solo en las definiciones. ¿Qué es víctima? En este caso, ustedes y yo hemos hablado de derecho penal, que víctima es la persona que sufre el hecho o el delito, la comisión del delito, o la persona sobre la que recae la comisión del delito, de un delito, ¿verdad? Pero aquí hablamos de una ley especial. Entonces esta ley especial aquí nos dice que víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Esa es víctima. En la ley contra el femicidio, la víctima es la mujer. En cualquier otro tipo penal u otra ley, ya sea ordinaria u otra ley especial, pues la víctima puede ser un hombre, cualquier ser humano.
Pero en la ley contra el femicidio, la víctima directa es la mujer. Sobre ella recae el término víctima, cuando ha sido objeto de un hecho o ha sufrido, un hecho de violencia o un tipo de violencia. También tenemos ¿qué es violencia contra la mujer? En términos general, violencia contra la mujer es toda aquella acción. Cuando hablamos de acción, ya hemos dicho que es la voluntad que tiene el sujeto activo de provocar un daño sobre otra persona. En este caso, sobre la mujer. Es una acción u omisión. No resguardar o no velar por la integridad física y corporal de la mujer. Ahí cae la omisión basada en la pertenencia al sexo femenino, por supuesto, hablamos de la mujer, que tenga como resultado ese daño, como les decía, inmediato o ulterior, que puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento sexual o puede ser un sufrimiento económico. Cualquiera de esos sufrimientos puede darse, o también psicológico. ¿Quién es la víctima? La mujer. O aquellas amenazas de esos actos que se puedan dar. La coacción o la privación arbitraria de la libertad. Hoy en día todavía hay casos donde el hombre sale a trabajar o al pueblo y deja a la mujer bajo llave. Se dan o le queda terminantemente prohibido, tal vez no bajo llave, pero sí que le queda o se le hace la prevención, la amenaza, que le queda terminantemente prohibido salir ese día. Porque si vengo y no te encuentro, ya sabes lo que te va a pasar. Eso también se da en la práctica todavía, pese a que la ley ya lleva 12 años, todavía se sigue dando ese tipo de violencia contra la mujer. Esa privación arbitraria, porque es contra su voluntad. Tanto así dice que se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto puede ser en cualquiera de los dos ámbitos que se puede dar esta violación o esta violencia en contra de la mujer. También dentro de las definiciones encontramos la violencia económica. Bueno, ¿qué es la violencia económica? Son todas aquellas acciones igual u omisiones que repercuten en el uso, en el uso, en el goce, la disponibilidad o la accesibilidad de la mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho. En el hogar hay bienes que son de la mujer, que le pertenecen a la mujer y que no pueden ser objeto de apropiación de ninguno de los parientes, mucho menos del cónyuge o del conviviente, o exconviviente o excónyuge. Son propios, le asisten bienes materiales por derecho, le pertenecen. Por vínculo matrimonial, aquel patrimonio que se ha realizado de esa relación de pareja o de esa vida conyugal que han tenido y que se ha logrado de cierta manera a lograr un capital dentro de esa vida matrimonial. Por capacidad o por herencia. Los bienes, ustedes ya lo vieron en derecho civil, lo están viendo, que los bienes recibidos por herencia, esos nunca van a ser parte del patrimonio familiar. Eso es de cada quien a quien se lo han heredado. Si a la mujer le heredan, ese nunca va a ser patrimonio familiar. O sea, ese nunca va a ser de la masa patrimonial, sino va a ser por herencia, por derecho le pertenece a la mujer. Y no puede ser menoscabado o apropiado por su pareja esos bienes materiales.
¿Qué es lo que se pretende al hacer esto? Es causarle un deterioro o daño, o transformarle, o sustraerle, o destruirle, o retenerle, o perderle esos bienes materiales que son propios en un momento dado del grupo familiar. Así como la retención de instrumentos de trabajo, decía yo, si la mujer tiene su computadora no puede ser menoscabado desde ella. Documentos personales, bienes, valores, derechos o el dinero que ella puede tener, recursos directamente económicos, ya sea en la casa o en una entidad bancaria. Entonces lo que se refiere a la violencia económica, hay un patrimonio que a ella le pertenece por herencia. Hay otro que es parte del patrimonio familiar. Ese no puede ser disminuido en el sentido de que el hombre quiera venir y comience a trasladar esos bienes a terceras personas, previniendo que la relación de él va a fracasar y que la mujer no pueda tener derecho a ese patrimonio familiar. A eso se refiere la violencia económica. Violencia física. ¿Qué es la violencia física? Todos lo sabemos, que son directamente aquellas agresiones o aquellas acciones agresivas que directamente atentan o pegan directamente a la persona. O sea, esa agresión es esa fuerza corporal directa que se realiza sobre en este caso, la mujer víctima, que puede ser ya sea a través de golpes directamente del puño, de los pies, a través de puñetazos o patadas, o bien puede ser que se dé esa violencia física utilizando cualquier tipo de objeto, un palo, un leño, una escoba, una manguera, un machete, todo lo que ustedes se puedan imaginar, cualquier objeto. O también puede ser esa violencia física utilizando un arma, provocándole heridas o agrediéndola directamente con un arma, dándole un golpe, o a lo mejor provocándole heridas de proyectil de arma de fuego, o sustancias que le causen daño, obligarla a consumir algo que le va a causar un daño en su organismo y que puede tener como consecuencia un sufrimiento físico, lesiones, como ya hemos dicho, provocadas por esa fuerza corporal o una enfermedad directamente a la mujer. Esa es la violencia física. Y cuando hablamos de violencia psicológica, se refiere a aquellas acciones que pueden producir daño o sufrimiento, pero emocional o psicológico en la mujer o a una mujer. No solo a ella, puede ser también a su núcleo familiar, en este caso a sus hijos o a sus hijas. ¿Y cuáles son esas violencias psicológicas? Son aquellas acciones que se van a dar en cuanto a amenazas o violencia contra las hijas o los hijos u otros familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de la víctima. En estos casos o en ambos casos, con el objeto de intimidarla. Aquí no hay violencia física, aquí es psicológica, verbal. ¿Qué es lo que pretende? Intimidarla. Ustedes saben qué es intimidar. Menoscabar su autoestima o controlarla. ¿Qué es? Por ejemplo, menoscabar su autoestima es decirle: no servís para nada. No sé en qué estaba pensando cuando me casé contigo o cuando te llevé con mi mujer, no sé. Esas son palabras que le están lastimando a ella o menoscabando su autoestima. Es decir, hacerla sentir que no vale nada. La mujer sometida a ese clima emocional, lógicamente ella va a ir, como es progresivo,
es constante esa violencia psicológica, esas palabras, ese menosprecio, esa humillación, entonces ella va a ir progresivamente sufriendo un debilitamiento psicológico que va a ir afectando lógicamente no solo a ella, sino a sus hijos o a sus hijas, porque se va a ir sintiendo que no vale nada. Entonces va a ir demostrando esos cuadros depresivos donde ella se siente inferior a cualquier otra persona, de acuerdo a ese tipo de menoscabo, de menosprecio, dañándole su autoestima o su dignidad. Y pasamos a la violencia sexual. Estoy hablando dentro del ámbito público o privado. La violencia sexual dice que son aquellas acciones de violencia. Aquí entran las dos. Puede ser física o puede ser psicológica. ¿Qué es lo que se pretende con la violencia sexual? Es vulnerar, o cuál es la finalidad, vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer. Aquí hay dos palabras que ustedes van a ver, dice vulnerar la libertad, una, e indemnidad sexual de la mujer. Nosotros ya en la práctica procesal se maneja de que cuando hablamos de libertad sexual se refiere a personas mayores de 18 años o mujeres mayores de 18 años. Y cuando hablamos de indemnidad sexual de la mujer se refiere de las mujeres menores de 18 años. Es decir, las adolescentes, cuando son agredidas sexualmente o sufren de violencia sexual, entonces si es adolescente se le encuadra dentro de la conducta del agresor en indemnidad sexual. Y si es mayor de 18 años, entonces es libertad sexual, porque la mujer mayor de 18 años ya es consciente de lo que está realizando. Y si hay una agresión sexual contra su voluntad, se está violentando su libertad sexual. Y si es contra una adolescente, entonces se está violentando su indemnidad sexual. ¿A qué incluye esta violencia sexual? Humillación, por supuesto sexual, ¿verdad? Una humillación sexual. La prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales. Es decir, obligar a la mujer a que se prostituya para que lleve el sustento a la casa, por decir así. O negarle ese derecho que ella tiene a planificar la vida familiar. Es decir, negarle el derecho a utilizar métodos de planificación familiar, que puede ser naturales, ustedes lo saben, o puede ser artificiales. O además que el hombre adopte medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que la mujer diga que se va a proteger. Y el hombre le diga no. Le deniegue o no le dé ese derecho que ella tiene a decir, o utilizo métodos para no quedar embarazada. Directamente a eso se refiere este artículo, este tema de la violencia sexual, utilizando métodos ya sean naturales o artificiales, o adoptar una medida de protección para evitar ese embarazo, a lo mejor que en ese momento no se desea.
por muchas circunstancias que pueden darse dentro del hogar o dentro del núcleo familiar. Y no permitirle a ella ese derecho que pueda hacer uso de esa prevención. Esa es una violencia sexual. Hemos hablado o explicado solo lo que es el artículo 3 de las definiciones. Ahora vamos a ver ya los artículos. La ley contra el femicidio no tiene más que como 12 artículos. Entonces veamos el artículo 4. El artículo 4 pues se refiere a una coordinación interinstitucional que debe crear el Estado para poderle dar o prevenir o erradicar esa violencia contra la mujer. Existe ya una coordinación interinstitucional que ustedes ya lo saben, la que es la encargada de promover y monitorear esas campañas de sensibilización, generando espacios de discusión para la concertación e impulso de políticas públicas para la prevención de la violencia contra la mujer y del femicidio. Eso dice el artículo 4. El artículo 5 nos refiere a la acción pública. Estos delitos que regula la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer son de acción pública. Cuando dice que es de acción pública, se refiere a que, en este caso, una vez presentada la denuncia y la mujer víctima hubiera sido evaluada psicológica o física a través de un médico forense del INASIF o de un psicólogo del INASIF, aún así ella desista de la denuncia, manifestando que ya no quiere continuar con el proceso va a continuar, porque dice que es de acción pública. Entonces, aquí, repito, aunque ella ya no quiera seguir, lo que se da muchas veces, yo tuve mucha experiencia, tuve 5 años como encargado de la Fiscalía de la Mujer y pude darme cuenta que en el tipo de violencia contra la mujer se manejan 3 elementos y que eso pues uno se los llega a entender y a verificar que sí se dan. Es un círculo, el círculo de la violencia, lo ponen como una figura, como se ve en el honorable Mariano, donde da vuelta pero no sale, cuesta salir, al menos que la mujer se empodere en un momento determinado y diga, hoy sí, hasta aquí llegó este sufrimiento que estoy viviendo, se empodera, o decir, se arma de valor y denuncia y le da seguimiento a esa denuncia. En la práctica se da mucho ese círculo de la violencia, es que primero, ya lo hemos hablado, tal vez en algún momento, se da la explosión, que es cuando la mujer está agredida, sufriendo física o psicológicamente el hecho, esa acción o esa omisión por parte del agresor, que puede ser el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, y hace la denuncia, le da seguimiento a la denuncia, pero como el proceso lleva sus etapas, en el íntero, en el camino del proceso, ella se arrepiente, porque ahí pasamos a la fase de la conciliación, donde el hombre le baja todo el cielo, se porta como nunca lo ha hecho, la trata bien, le da lo que quiere, si toma ya no toma, si no iba a la iglesia ya va a la iglesia con ella,
es un amor. Lo que pretende en muchos casos el hombre es que ella se arrepienta de la denuncia que fue a interponer en contra de él. Entonces ella cae nuevamente en ese círculo ya vicioso y dice, hoy sí él va a cambiar porque veo su comportamiento distinto. Ya no toma, trata bien a mis hijos, me trata bien a mí, no me maltrata, no me pega, va a la iglesia conmigo, yo no voy, él va, regresa, es puntual, es responsable. Antes él no se acordaba que sus hijos comían, ahora él lleva la comida a la casa. Es un amor de gente. Entonces, desiste de la anuncia, ya no quiere continuar. Y después viene la otra parte que se llama la luna de miel, donde pasa a ser todo borrón y cuenta nueva y comencemos como que fuéramos recién casados. Un tiempo pasa esto y una vez la mujer desistido del caso, regresa otra vez la violencia. Es un círculo, el círculo de la violencia. Regresa lo mismo, vuelve la mujer a ser víctima, vuelve a denunciar en un momento determinado y sigue el mismo proceso hasta que un día determinado la mujer se empodera y toma la decisión y ahí sí sigue con el proceso. Es decir, entonces que el artículo 5 nos dice que es de acción pública, porque ya sabemos en la práctica que la mujer víctima en muchos casos o en muchas veces se arrepiente de la denuncia que presentó contra su pareja y sigue siendo víctima de violencia. Hablamos del artículo 6, el femicidio, que aquí ya no es una definición, aquí ya estamos hablando de qué es el femicidio o qué es el delito de femicidio. Nos dice que el femicidio es aquel que se comete en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Diere muerte a una mujer por su condición de mujer. ¿Cuáles son las circunstancias que se van a analizar para determinar si la conducta de la persona del agresor es femicidio? Primero dice que el agresor, o en este caso quien mata a la mujer, haya pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Es decir, entonces había una relación ya. En esta relación se da la muerte de la mujer. En una discusión fuerte, el hombre se excede y mata a su mujer. Femicidio. O bien ya estaban separados, o restablecer. Y él quiere reconquistarla y ella le dice que no. Y él en un momento de odio, de cólera y de ira, la mata. Ese es el primero, esa relación de pareja o de intimidad con la víctima. Ya había una relación, ya hubo una relación, pero la mujer dice hasta aquí, ya no quiero más. Puede ser una situación de esa. Inciso, el siguiente inciso: mantener en la época en que se perpetra el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Es decir, ya hubo una relación, ya había un conocimiento previo en cuanto a estas relaciones entre el hombre y la mujer, entre el agresor y la víctima. Allí también estamos hablando de femicidio. El siguiente inciso: como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. Es decir, aquel que cada 8 llega a la casa tomado, la golpea, la sigue golpeando, y en un momento dado de tanta agresión le termina
provocándole la muerte. Siguiente inciso, como resultado de ritos grupales usando no armas de cualquier tipo. De igual manera, violencia o femicidio. El menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. Este también es femicidio. Aquella persona descompuesta mentalmente o agresivo abusa sexualmente de la víctima, satisfaciéndose sexualmente, muere o bien sea cometiendo actos de mutilación genital. Es decir, ustedes ya saben a qué me refiero, que el agresor termine a lo mejor cortándole los pechos u otros órganos genitales o cualquier otro tipo de mutilación. Es femicidio. Por misoginia, ya vimos allá que es misoginia en las definiciones del artículo 3, que es odio, menosprecio y todo lo demás que ya explicamos. También ahí es femicidio. El siguiente inciso, cuando el hecho se comete en presencia de las hijas o hijos de la víctima, también es femicidio. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. Es decir, cuando se refiere a el asesinato, pero que tenga relación con las circunstancias específicas del asesinato. O sea, ustedes ya lo analizaron, el artículo 132 del Código Penal. Vean la pena que se le impone a estas personas que cometen el delito de femicidio. La persona que resulte o que se pruebe que es la responsable de haber cometido el delito de femicidio, se le va a imponer una pena de 25 a 50 años. Es la misma pena que regula el delito de asesinato del 132 del Código Penal. Y vean lo más difícil aquí, o lo más duro para el que comete este delito. Y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. En todos los demás tipos penales, o lo vamos a ver en el otro semestre, cómo es que se gradúa la pena. Usted ya habrá escuchado que dice que la pena es que ya en la cárcel el año se cuenta por 6 meses, otros dicen que un día es igual a una noche, y bueno, hay un montón de teorías, pero esas las vamos a explicar en su momento. Entonces dice, ahí no se le puede dar rebaja de reducción de la pena. Si fueron 20 años, 25 años, 25 años. Si fueron 30, 30. Si fueron 50, 50. Las personas procesadas por la comisión de este delito, es decir, de femicidio, no puede jamás o no podrá gozar de ninguna medida sustitutiva. Es decir, que desde el momento que es aprehendido, esta persona va a ir a la cárcel y se va a quedar allí guardando prisión hasta que se pruebe el delito que él cometió. Y si queda demostrado, pues de una vez va a quedar condenado o sentenciado y va a continuar guardando prisión. Artículo 7, violencia contra la mujer. Bueno, violencia contra la mujer. El artículo de violencia contra la mujer donde dice que quien en el ámbito público o privado ejerza violencia física, sexual o psicológica valiéndose de las siguientes circunstancias. Este artículo tiene 3 elementos. Les decía que el artículo 7 de la violencia contra la mujer puede ser la violencia física, puede ser sexual o puede ser psicológica. Ya expliqué allá cada uno de los 3 tipos de violencia. Explicamos qué era la violencia física, qué era la violencia psicológica y qué era la violencia sexual. Dice en el inciso A del artículo 7,
Cuando hay violencia contra la mujer en cualquiera de sus tres manifestaciones ya indicadas, cuando el agresor haya pretendido en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Este sería un elemento para poder cuadrar dentro de la violencia contra la mujer. Es decir, aquel que en forma reiterada o continua trata de estableciendo o restableciendo una relación de intimidad o de pareja con la víctima. Y en esa relación él la agrede física, sexual o psicológicamente. Mantener en la época en que se perpetra el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa, religiosa. Es los mismos elementos que se dan para el femicidio, solo que allá es la muerte de la mujer y aquí es solo la violencia que ella puede sufrir. Como resultado de los ritos grupales, usando o no armas de cualquier tipo y en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación. Los mismos elementos, solo que acá, repito, es violencia. Allá es que como consecuencia de estos elementos se ocasiona la muerte de la mujer. Aquí solo es violencia. Por misoginia, ahí está también nuevamente. Y entonces la persona que comete este delito de violencia contra la mujer en cualquiera de las tres manifestaciones, ya sea psicológica, ya sea sexual o física, se le va a imponer una pena de 5 a 12 años de prisión, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que otros hechos constituyan otros delitos estipulados en las leyes ordinarias. Es decir, independientemente de cualquier otro delito que haya cometido, aquí se le juzga por la violencia contra la mujer y por otro delito que haya cometido que esté regulado en otra ley. La persona responsable de este delito, es decir, de la violencia psicológica contra la mujer, va a ser sancionado con prisión de 5 a 8 años, de acuerdo a la gravedad del delito y el mismo párrafo, sin perjuicio de otros hechos que constituyan delitos y que estén regulados en otra ley. Entonces, en el primer párrafo, la pena es de 5 a 12 años cuando la violencia sea física o sea sexual. Y el segundo párrafo nos dice que cuando la violencia es psicológica, la pena es de 5 a 8 años. Lo que baja nada más es la máxima. Allá son 12 en la física y la sexual. La máxima son 12 y en la psicológica son 8. La mínima siguen siendo 5 años. Y de ahí tenemos el artículo 8, que es la violencia económica. Violencia económica. Aquí pues este tipo de delito también está sancionado en la ley contra el femicidio, como dice el artículo 8. Puede ser dentro del ámbito público o privado, en el cual la conducta del agresor va a estar comprendida en los siguientes casos. Por ejemplo, que a la mujer le menoscabe o le limite o le restringa la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o laborales. Es decir, su pareja no le permita que ella pueda disponer de el patrimonio que por derecho le corresponde. Hay otro inciso, que obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten o restringan su patrimonio o lo pongan en riesgo, o que la eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza. Es decir, que el marido o el conviviente la obligue a ella a
suscribir documentos que ella no quiere firmar, es decir, a que firme documentos, como por ejemplo para vender una propiedad que le pertenece a ella o que es patrimonio de la familia y que ella se oponga a que el marido pueda disponer de ese bien o venderlo para un aprovechamiento personal y que él la obligue a que suscriba o a que firme un documento o que la restrinja en ese derecho que ella tiene de su patrimonio o lo ponga en riesgo. El otro inciso es que destruya o oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal o de bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. Es decir, que su conviviente o su cónyuge le oculte documentos de ella que a ella le interesan o se los destruya, una escritura pública de un bien que haya recibido en herencia, o no se los destruya pero se los esconda, se los oculte para evitar que ella pueda disponer de esos bienes, o le oculte sus instrumentos de trabajo. Allí la esposa, la mujer, es catedrática en una universidad, su pareja, el hombre, su esposo, su cónyuge le esconde sus libros, su computadora, instrumentos que ella le utilizan para poderse desenvolver en sus actividades laborales. Por ejemplo, ¿verdad? Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas que la ley o que esta ley contra el feminicidio establece y la de sus hijos e hijas. Es decir, no ser responsable en el hogar. A eso se refiere, que someta la voluntad de la mujer a través de ese abuso económico al no cubrir las necesidades de la casa. No dar el gasto, como se dice, ¿verdad?, para que poder comprar lo que sirve en la casa, víveres, alimentación, que son para el servicio o para la manutención o para brindarle esa atención a los hijos y a la mujer. Y en un momento determinado dejar con la carga económica y de los hijos solo a la mujer, y que el hombre lo que gana lo disfrute solo él, como que si fuera una persona soltera, olvidándose o descuidándose que tiene compromisos en el hogar. A eso se refiere este inciso. El otro inciso dice: ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar. Entonces, a ver, dame tu salario o me tenés que dar tanto de tu salario, el hombre a la mujer. Es decir, ya sea a través de una violencia psicológica, humillándola, sexualmente, evitándole o prohibiéndole a ella que ejerza ese derecho de poder planificar, o esa violencia física. Ustedes se han dado cuenta que hay momentos donde a veces entre la violencia sexual la mujer está con problemas, con una enfermedad, o sea, problemas de salud, y ella no está en condiciones de tener una relación sexual con su pareja, y no obstante, el hombre, abusando de ese poder, la obliga a tener una relación sexual sin su voluntad, aún así siendo su pareja, siendo su esposo o su conviviente, no está facultado. Estaría cometiendo una violencia sexual porque ella no está en condiciones y no quiere tener en ese momento una relación sexual. Y en cuanto al último inciso que decía, pues es tener un control sobre los ingresos que percibe la mujer, sobre los ingresos, recursos económicos que ingresan al hogar, o tener ese control de que
te di tanto, ya no tenés nada, ¿en qué lo gastaste? La persona responsable de este delito, pues la prisión que se le va a imponer es de 5 o 8 años, sin perjuicio, como dijimos, de cualquier otro delito que cometa y que esté regulado en la ley ordinaria como consecuencia de esa acción que él haya cometido. Y vamos terminando, tenemos el artículo 9 que se refiere a las prohibiciones de causas de justificación, es decir, este artículo 9 es muy interesante y ustedes tienen que analizarlo también, porque lo que nos dice es que en este tipo de violencia psicológica, sexual o física o violencia económica, jamás se puede alegar o se pueden invocar costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o como una causa que justifique al hombre cometer ese delito. Es decir, como que el hombre se quiera justificar consintiendo, promoviendo, instigando o tolerando la violencia contra la mujer. No, es que mi papá así lo hacía. Es que desean que como la mujer es de la casa y yo soy el hombre, yo puedo pegarle o decirle lo que quiera a la mujer. Es que como en el año tal, la costumbre era esta, la tradición era esta. No, eso es lo que viene la ley contra el femicidio, a darle derechos a la mujer que ha perdido, para que esté en un plano de igualdad en el cual no se pueda alegar esa costumbre. Es que anteriormente, es que en la iglesia tal, así era, la mujer era para acá, el hombre era el que hacía eso. No se puede ya alegar ninguna costumbre o tradición cultural o religiosa, nada. Es que así era, no, así era antes, pero ya no. No es causa de justificación. No se puede invocar eso. El delito está cometido y hay que sancionar. Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano jurisdiccional, es decir, el juez que conoce el proceso, debe inmediatamente dictar las medidas de seguridad que están reguladas en el artículo 7 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pudiendo aplicar a la mujer que sea víctima en los delitos establecidos en la presente ley, aun cuando el agresor no sea su pariente. Es decir, en el ámbito de la ley contra el femicidio, las medidas de seguridad y inmediatamente el juez las va a dictar, aun así la persona que agrede o que ha agredido a la mujer no sea su pariente. Aquí es general, porque lo que se pretende es resguardar la integridad física de la mujer víctima. Así es que, por favor, léanme el artículo 7 de la ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. Ahí van a encontrar ustedes cuáles son las reglas que se imponen o como medidas de seguridad. Por favor, lean ustedes el artículo 7 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y cuando hablamos de circunstancias agravantes, pues ahí está en el artículo 10, que son aquellas en relación a las circunstancias personales de la persona que agrede, en relación a las circunstancias personales de la víctima y en relación a las relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que agrede. Es decir, que estas circunstancias agravan la violencia contra la mujer. Hay que analizarlas de acuerdo a lo que ya indiqué. Hay que ver las circunstancias personales de la persona que agrede, del agresor. Hay que hacer un estudio al agresor. También hay que ver esa relación en cuanto a las circunstancias personales de la víctima, la vulnerabilidad de la víctima y los otros dos incisos. 3 incisos más, perdón. Y entonces vamos ya terminando con el artículo 11,
Y el artículo 12, que se refiere el 11 a la reparación que tiene derecho a la víctima por el hecho vivido o por el hecho sufrido, por el daño causado y ese grado de culpabilidad del autor del delito. En ningún caso implicará un enriquecimiento sin causa de la víctima. Es decir, que también aquí la ley lo que nos dice en el artículo 11 es que la víctima tiene derecho a la reparación digna por el daño causado como consecuencia del delito sufrido o del delito vivido, pero no puede ir más allá, aprovechando la circunstancia o el hecho que ella sufrió, la violencia que ella sufrió, quiera aprovechar y que esa reparación sea no acorde al daño causado, porque lo que la ley dice es que tampoco se pretende que como consecuencia, repito, de ese hecho que ella sufrió por el agresor, que ya fue culpable o ya fue probado que él es el responsable y ya fue sancionado penalmente, ella se quiera enriquecer sin una causa que vaya más allá al daño que ella sufrió. Por eso hablábamos allá a la reparación digna o a la reparación que es psicológico, médico, lo que ella gastó, lo que ella sufrió, lo que ella tuvo que sufrir o invertir económicamente como consecuencia de esa violencia que ella vivió. Esa es la reparación digna. No se trata de aprovechar y pedir más de lo que realmente haya ocasionado el hecho. Cuando dice que el resarcimiento podrá decretarse por los órganos de justicia que conozcan del caso concreto, cuando la víctima haya fallecido, pues este derecho de reparación se extiende a los hijos, o sea, a los sucesores. Eso pues lo encontramos regulado en el Código Civil y en el Código Procesal Penal. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? Bueno, el Estado ya legisló, ya creó esta norma penal especial, la ley contra el femicidio, y de esa cuenta dice pues que en cumplimiento lo establecido en la Constitución de la República y en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, el Estado es el solidariamente responsable por la acción o omisión que incurran las funcionarias o funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en esta ley. Entonces, lo que nos quiere decir que, amparados en la Constitución y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, el Estado es solidariamente responsable de velar porque esta ley se aplique, porque se cumpla la ley y que se aplique la misma, y no retardar o incurrir en una negligencia o negarle el acceso a la justicia a la mujer víctima. Entonces, eso es en sí el análisis que hemos hecho y la explicación el día de hoy de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Nos queda pendiente analizar todavía la ley de migración y la ley contra la delincuencia, la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y por último la ley contra la delincuencia organizada. Esa ley la vamos a analizar el próximo día de clases. Por hoy eso es todo. Yo agradezco a cada uno pues que analicen, que ustedes hagan también su propia interpretación de las normas de esta ley especial que hemos visto el día de hoy. Y como lo he dicho siempre, lo vuelvo a decir, lean estos artículos
Y si tienen alguna duda, con gusto pregunten en la próxima clase y la vamos a resolver. Muchas gracias. Les deseo un buen fin de semana. Se cuidan.